Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en el informativo de Radio Sefarad comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. El gobierno israelí responde con una contraoferta al acuerdo de rehenes que propone Hamás y la remite a los mediadores. Los partidos de oposición en Israel confirman que presentarán en las próximas horas un proyecto de ley para disolver la Knesset. Trump supuestamente le dijo a Netanyahu que pusiera fin a la guerra de Gaza y que atacar a Irán está fuera de sus límites por ahora. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que la información robada por Irán se refiere a un sitio de investigación nuclear israelí. La gobernadora de Arizona veta un proyecto de ley que prohíbe la enseñanza antisemita y lo califica de ataque a los educadores. Estos son los temas del día. Comenzamos con la primera noticia. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y el ministro de Defensa Israel Katz acordaron la respuesta a la contraoferta de Hamás a la propuesta estadounidense de un acuerdo de cese del fuego de los rehenes en su reunión del martes. Ahora se espera la respuesta del grupo terrorista. La anterior propuesta de Estados Unidos ofrecía una tregua de 60 días en la Franja de Gaza, acompañada de una retirada militar parcial de Israel y un aumento de las entregas de ayuda humanitaria a cambio de la liberación de 10 rehenes vivos y 18 rehenes muertos. La respuesta de Hamás a la oferta, entonces, incluyó una demanda que dificultaría a Israel reanudar los combates si las conversaciones sobre un cese del fuego permanente no se completaban antes del final de la tregua de 60 días. También preveía que la liberación de los 10 rehenes vivos se distribuiría a lo largo de la tregua en lugar de en 2 tandas, en el primer y séptimo día, como había estipulado la oferta estadounidense. Los grupos terroristas en la Franja de Gaza tienen aún retenidos a 55 rehenes, incluidos 54 de los 251 secuestrados por terroristas liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Incluyen los cuerpos de al menos 33 personas cuya muerte fue confirmada por el ejército israelí y se cree que 20 están vivas. Funcionarios israelíes han declarado que existe una gran preocupación por el bienestar de otras 2 personas. Bueno, el tema sigue allí en danza, es decir, estamos hablando de un tema del cual se está hablando hace meses, especialmente desde que llegó a su fin la tregua parcial que se elaboró, creo que era a principios de año, por la cual se liberaron algunos rehenes a cambio de presos palestinos. Pero ya saben, el tiempo pasó. No se llegó a un acuerdo, se reanudaron las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza y desde entonces se han tratado de llevar a cabo nuevos acuerdos que no terminan de cuajar, así que no podemos decirles mucho más de lo que nos ha comunicado el texto de esta noticia. En una declaración conjunta, los partidos de oposición de la Knesset anuncian que incluirán en la agenda de este miércoles un proyecto de ley para disolver dicho Congreso, añadiendo que la decisión se tomó por unanimidad y es vinculante para todas las facciones. Además, en coordinación entre todos los partidos, se decidió eliminar la legislación de la oposición de la agenda para concentrar todos los esfuerzos en un solo objetivo: derrocar al gobierno. Se espera que la coalición intente llenar la agenda con sus propios proyectos de ley para retrasar una votación preliminar sobre la medida. Aún no está claro si los 2 partidos ultraortodoxos votarán finalmente a favor de la legislación para disolver la Knesset. Dado que la coalición de línea dura del primer ministro Benjamin Netanyahu actualmente posee 68 de los 120 escaños parlamentarios, ambos partidos religiosos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, tendrían que respaldar la medida. Los 2 han declarado públicamente que votarán a favor de disolver la Knesset en la lectura preliminar del proyecto de ley debido a que la coalición no logró aprobar la legislación que exime del servicio militar a los estudiantes de estudios rabínicos.
Sin embargo, Sas trabaja arduamente entre bastidores para posponer la votación y evitar la caída del gobierno. Sí, también esta noticia está pendiente de lo que pueda llegar a pasar en cuestión de minutos o de algunos actores principales en este drama, en el drama político de Israel. Ya saben que este gobierno ha consolidado una mayoría importante, 68-120, pero con una oposición muy, muy distanciada del gobierno. Así que ahora mismo, para que se logre derrocar a Netanyahu al frente de este gobierno, pues la mayor probabilidad es que lo hagan los partidos ultraortodoxos. En Israel hay dos, uno que tiene la representación, digamos así, de la ultraortodoxia de los sefardíes, es decir, de los judíos de origen español y oriental, y por otra parte los judíos ashkenazíes que están en el otro partido, no el que se llama Shas, sino del Judaísmo Unido de la Torá. Ambos suelen coincidir en sus decisiones, y en este momento, en los últimos días se ha hablado de que ambos quieren dejar la coalición porque Netanyahu los está forzando a adoptar una decisión que se ha tomado hace mucho tiempo en Israel, que es el reclutamiento también de estudiantes rabínicos. Esto es algo que es un lugar que no está, digamos, en el horizonte de ninguno de estos dos partidos, y por lo tanto la oposición es muy grande a ello. Pero también es cierto que si cae la Knesset y se convocan nuevas elecciones, hay que tomar en cuenta que los partidos que actualmente están en la oposición son justamente aquellos que están a favor del reclutamiento de los ultraortodoxos. Es decir, que todos los estudiantes de estudios rabínicos, como el resto de la población israelí, pues tengan que hacer el servicio militar, cosa que hasta ahora han estado exentos durante décadas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo tengo la sensación de que, a pesar de las declaraciones, los partidos ultraortodoxos no van a votar en contra de la actual situación, que los mantiene con un peso muy importante en la coalición de gobierno, porque si en todo caso se llamaran a elecciones, no tendrían la certeza de recuperar el peso específico que tienen en este gobierno. Así que quizás entiendan que votar contra Netanyahu en este momento sea como dispararse en el pie, y quizás asuman de que mejor estar, digamos, tratando de conciliar algo con Netanyahu que no con un gobierno compuesto por los partidos que actualmente están en la oposición. En una tensa llamada telefónica de 40 minutos con el primer ministro Benjamín Netanyahu el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al israelí que debe poner fin de forma permanente a la guerra en la Franja de Gaza. Según ha trascendido, Trump le dijo a Netanyahu que el llamado Marco Witkoff, que pausaría la guerra durante unos 60 días a cambio de aproximadamente la mitad de los rehenes retenidos por Hamás, no será suficiente. Netanyahu hasta ahora se ha negado a negociar una tregua en Gaza y un acuerdo de rehenes que pondría fin de forma permanente a los combates en la franja, una línea roja para él y sus socios de coalición de extrema derecha. La presión de Trump serviría para que Estados Unidos impulse las actuales negociaciones nucleares con Irán, como las conversaciones de normalización diplomática con Arabia Saudita. Mientras tanto, el principal comandante militar estadounidense en Medio Oriente dijo haber proporcionado a Trump y al secretario de Defensa una amplia gama de opciones para evitar que Irán obtenga armas nucleares si las conversaciones con Teherán fracasan. Los líderes iraníes que han jurado destruir a Israel han negado públicamente que busquen armas nucleares, pero se han abastecido de uranio enriquecido al 60%, una cantidad muy superior a la necesaria para usos civiles y apenas inferior a la necesaria para armas.
Netanyahu ha exigido que cualquier acuerdo nuclear con Irán desmantele por completo las instalaciones nucleares y los centros de enriquecimiento de uranio de la República Islámica. Bueno, y con esta noticia tengo que hacer un comentario muy similar al de las dos anteriores, es decir, que esto ya es un déjà vu, ya pasó este enfrentamiento entre Trump y Netanyahu, que tiene como trasfondo las negociaciones que Estados Unidos mantiene con Irán. Y esto parece un empeño personal del presidente Trump. Yo me atrevería a decir que es como la última carta que puede jugar en cuanto a prestigio, porque ya saben que cuando asumió el cargo en enero de este año, dijo que en pocas horas o días iba a resolver tanto el problema de Ucrania contra Rusia o Rusia contra Ucrania, como la situación de Israel contra Hamás. Así que dado que estos dos frentes están todavía candentes, pues supongo que quiere al menos obtener algún tipo de éxito en las negociaciones con Irán, que en las últimas semanas solamente han dado noticias bastante malas. Es decir, que los iraníes dicen que sí, pero que no están dispuestos a cambiar un ápice lo que han hecho hasta ahora, es decir, seguir construyendo armamento nuclear a escondidas en instalaciones subterráneas, fuera del control de la Organización Internacional de Armas Atómicas, etcétera, que es justamente de lo que vamos a hablar en la próxima noticia. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica dijo el lunes que la información que Irán afirmó haber confiscado sobre el programa nuclear de Israel parece referirse al Centro de Investigación Nuclear Sorek del país. El presunto robo ocurre en un momento de renovadas tensiones por el programa nuclear de Irán, que enriquece uranio a un paso técnico muy corto de los niveles aptos para armas y parece dispuesto a rechazar una propuesta estadounidense sobre un posible acuerdo sobre su programa atómico. Sorek, situado a 20 kilómetros al sur de Tel Aviv, es un laboratorio nacional de ciencias nucleares establecido en Israel en 1958, dedicado a la ciencia nuclear, la seguridad radiológica y la física aplicada. El OIEA tiene los llamados acuerdos de salvaguardias específicos para cada artículo con Israel, Pakistán e India, países que no son parte del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Según el acuerdo con Israel, el OIEA supervisa Sorek, pero no tiene acceso a la instalación nuclear israelí de Dimona, que se cree suministra el combustible para el programa de armas nucleares no declarado del país. Durante el fin de semana, la televisión estatal iraní y más tarde el ministro de Inteligencia del país afirmaron, sin ofrecer pruebas, que Teherán se había apoderado de un importante tesoro de información sobre el programa nuclear de Israel. Israel, cuyo programa de armas atómicas no declarado lo convierte en el único país de Medio Oriente con bombas nucleares, no ha reconocido ninguna operación iraní contra él. El ministro de Inteligencia iraní afirmó que se habían obtenido miles de páginas de documentos y que pronto se harían públicos. Entre ellos se encontraban documentos relacionados con Estados Unidos, Europa y otros países, los cuales, según él, se habían obtenido mediante infiltración y acceso a las fuentes. Para Irán, la afirmación puede estar diseñada para mostrar al público que la teocracia fue capaz de responder a una operación israelí de 2018 que sacó a la luz lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu describió como media tonelada de documentos relacionados con el programa de Irán. Ese anuncio israelí se produjo justo antes de que el presidente estadounidense Donald Trump, en su primer mandato, retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 de Irán con las potencias mundiales, que limitaba en gran medida su programa a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Bueno, yo aquí voy a decir lo que es una opinión, porque no tengo más información que la que se publica abiertamente en los medios. Pero primero, el Centro de Investigación Nuclear Sorek no es el centro donde se desarrolla el armamento nuclear. El problema del armamento nuclear
no es la teoría. La teoría es muy conocida y está prácticamente en muchos documentales de Netflix, que cómo se puede construir una bomba atómica. El problema es conseguir el combustible, tener la tecnología para enriquecer el uranio hasta el punto que sea convertido en parte de un armamento, etcétera. Y todo eso Israel lo hace, sí lo hace, en el centro israelí del sur del país, que se llama Dimona, en la ciudad del Negev, y que allí nunca han entrado los miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y lo que supuestamente van a publicar o querrían publicar los servicios secretos iraníes tendría que ver con algo que no aporta absolutamente nada, es decir, de que Israel tiene la capacidad para desarrollar armas atómicas. Eso es una verdad de perogrullo, es decir, es obvio que ya en los años 60 Israel estaba desarrollando este tipo de tecnologías y que la posee, pero evidentemente los iraníes ahora se van a ver obligados a presentar pruebas y van a presentar pruebas de cosas que son obvias, como que en este laboratorio de Sorek se investiga y que se ha logrado, y nos van a contar milongas teóricas, pero ninguna novedad respecto a cómo Israel desarrolla este armamento, qué cantidad de armas posee, en qué lugar las tiene puestas, porque una cosa es un centro teórico como Sorek o un centro de desarrollo como Dimona, pero después el problema principal que puede llegar a tener Irán es dónde están esas bombas atómicas, hacia dónde apuntan y cuál es la tecnología que podría impedir que llegaran a su objetivo. Y de eso me temo por el régimen iraní, no me temo por el mundo, ni especialmente por los judíos. Me temo que los iraníes están totalmente en albis y que lo que están preparando es simplemente una presentación, digamos, de propaganda interna para tranquilizar a la población y decirles de que este régimen de los ayatolás es fenomenal. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó una propuesta que habría prohibido la enseñanza del antisemitismo en las escuelas públicas K-12, universidades y colegios del Estado y habría expuesto a los educadores que violen las nuevas reglas a medidas disciplinarias y demandas. La propuesta habría prohibido a docentes y administradores enseñar o promover el antisemitismo o acciones antisemitas que generen un ambiente hostil, inciten al genocidio de cualquier grupo o exijan a los estudiantes defender una postura antisemita. También habría prohibido a las escuelas públicas utilizar fondos públicos para apoyar la enseñanza del antisemitismo. Los educadores habrían sido personalmente responsables de cubrir los costos de los daños en demandas por violar las reglas. Hobbs, del Partido Demócrata, dice que el proyecto de ley no trata de antisemitismo, sino de atacar a los profesores. Hobbs describió el antisemitismo como un problema muy preocupante en Estados Unidos, pero dice que los estudiantes y los padres pueden acudir a la Junta de Educación del Estado para denunciarlo. La medida fue aprobada por la legislatura la semana pasada con una votación de 33 a 20 en la Cámara de Representantes, incluyendo a algunos demócratas que cruzaron las líneas partidistas para apoyarla. Es una de las pocas propuestas para combatir el antisemitismo en todo el país. Los demócratas intentaron, pero no lograron, eliminar la disposición sobre demandas y cambiar las referencias al antisemitismo dentro del proyecto de ley por discriminación ilegal para reflejar otro tipo de discriminación. Sí, la noticia ahora en lo que ahonda es en un problema que se enfrenta ahora a Estados Unidos. Es decir, hay una grandísima ola de antisemitismo como no se había visto nunca en la historia de Estados Unidos, al menos no desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el tema es que los que se ven afectados por este tipo de acusaciones o se podrían ver afectados por este tipo de acusaciones son, entre otros, algunos
docentes en el ambiente universitario, pero también en los colegios del Estado y en las escuelas públicas. Es decir, que están hablando de una ley para evitar un fenómeno que se está produciendo, que es la incitación al antisemitismo en las aulas. Y esto, bueno, esta gobernadora de Arizona, que es del Partido Demócrata, pues protesta diciendo de que, bueno, que esto no es necesario porque la gente puede acudir a la Junta de Educación del Estado para denunciarlo. Bueno, esto estaría bien si fueran hechos muy aislados y que no hubieran provocado ya tantas muertes como ya están siendo visibles, y no fueran tan visibles en las noticias de la toma de campus en todo Estados Unidos, en los sentimientos y en las denuncias de estudiantes de secundaria y de universidades que no pueden acudir a los campus sin ser hostigados por muchos otros que se posicionan en contra de los judíos. E incluso la mayor señal de lo acuciante que es este problema es que en la Cámara de Representantes votaron a favor de esta ley para evitar el antisemitismo personas del Partido Demócrata que cruzaron las líneas solamente para apoyar este tipo de iniciativas, es decir, para ir a una legislación que frene el antisemitismo rampante en la sociedad americana y especialmente en el ambiente universitario. Nos despedimos aquí, les esperamos mañana con más noticias en Radio Sefarad.